Dios los bendiga, hermanos y amigos. Muy buenas tardes. El Señor los continúe bendiciendo grandemente en este día con su bendición que la enriquece y no añade tristeza con ella. Estamos hoy aquí nuevamente por este canal, la palabra, perdón, la palabra inmutable de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Para darle gloria a Dios por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Estamos hoy aquí para compartir nuevamente el Evangelio de Salvación. Le damos primeramente gracias a Dios por un día más de vida, por permitirnos despertar, darle gloria, honra, por permitirnos respirar y compartir así con nuestros seres queridos, por nuestra familia de la fe y por todo lo que tenemos en la vida que es realmente bueno, porque sabemos que Él es la fuente de todo bien. Y como está escrito, y Él es la fuente de todo bien y no hay bien para su pueblo fuera de Él. Él es nuestra porción, Él es nuestra perla de gran valor, Él es el tesoro escondido y le damos gloria a Él, porque lo más maravilloso que nos ha dado es a Él mismo por medio de Cristo Jesús. Le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, en esta tarde, en esta tarde vamos a estar hablando, vamos a continuar, ¿verdad? Exponiendo el Evangelio del apóstol Juan, del apóstol amado, ¿verdad? Esta vez vamos a estar en Juan, ¿verdad? Capítulo 3, versículos del 31 al 36. Del 31 al 36. Recordemos un poco el contexto de donde venimos. Mis señores, los discípulos de Juan, ¿verdad? De Juan el Bautista, llegaron a Juan y le dijeron: Maestro, aquel de que tú hablaste, de que tú diste testimonio, está bautizando al otro lado de Jordán y muchos vienen a él. Los discípulos de Juan estaban preocupados por la prosperidad de mi Señor Jesucristo, por la prosperidad del ministerio de mi Señor Jesucristo. Como él bautizaba al otro lado de Jordán, ellos veían que en gran multitud acudían a él, tal vez se preocuparon por el ministerio de su maestro, de Juan el Bautista. Tal vez pensaron: si esto sigue así, el ministerio del maestro va a desaparecer por completo. Entonces, en ellos había también una envidia ministerial, porque veían que el ministerio de mi Señor Jesús iba en crecimiento. A lo que Juan le responde que él dio testimonio de Cristo y que él dijo que él no era el Mesías, sino que había sido enviado delante de él. Y él le dijo a sus discípulos: ustedes oyeron lo que yo dije de él. Él es el del que yo venía hablando. Entonces Juan les explica su gozo en ver el ministerio de mi Señor Jesús, en contemplar a mi Señor Jesús, el poder estar presente cuando mi Señor Jesús se manifestó en él. ¿Por qué? Porque él venía hablando de él. Y segundo, porque todos los profetas, antes que Juan el Bautista, hubieran querido estar en su lugar. Y él les explica este gozo con una ilustración, ¿verdad? Donde él le dice que tiene esposa, es el esposo, más el amigo del esposo, que es cercano a él y oye su voz, ¿verdad? Él se goza de estar ahí, y este es mi gozo cumplido,
Esto lo dice en el versículo 29 dice que tiene esposa el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente al oír la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. Entonces Juan le intenta explicar por medio de esta ilustración el gozo que siente él, ¿verdad? Al estar con mi Señor Jesús, porque Juan sabía que él era el cumplimiento de la promesa de Dios, que él era el cumplimiento de los dichos por los profetas, que él era el que iba a restaurar a Israel y que la iba a libertar y que él era el Mesías. Entonces, ese era el gozo de Juan. Juan sabía que él era, que mi Señor Yeshua, como le dicen los judíos, ¿verdad? Era aquel esposo tan esperado por la nación de Israel. Era aquel Mesías tan anunciado ampliamente por los profetas. Por los profetas. Entonces era un gozo para Juan, un privilegio para Juan, y Juan de paso tuvo el honor de bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan se sentía gozoso de escuchar la voz del Señor y de poderlo contemplar y de poder ver cómo su ministerio florecía, porque sabía que esa era la voluntad de Dios. Y por eso él dice, la palabra es muy conocida por todo cristiano, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ahí vemos en Juan un siervo humilde, un siervo que dice, no importa, si es necesario que mi ministerio desaparezca, que así sea, pero que se haga la voluntad de Dios. No importa que yo desaparezca, lo importante es que se cumpla todo lo dicho por el Señor. Lo importante es que aquel que envió el Señor haga la obra que el Padre le dio a hacer. Lo importante es que Él sea engrandecido. Lo importante es que Él sea conocido. Lo importante es que la voluntad de Dios se establezca aquí en la tierra como en el cielo. Esto es lo importante. Así piensa un siervo de Dios. Un siervo de Dios no siente celos ni envidia ministerial como vemos en los discípulos de Juan, sino que un siervo de Dios se alegra que a pesar de que su ministerio no sea tan grande y tan próspero como él quiere, la obra del Señor vaya avanzando, el Evangelio se vaya expandiendo, Cristo sea proclamado en todo lugar, y un verdadero siervo de Dios se alegra de eso, a pesar de que su ministerio esté en decadencia. Y le damos gloria a Dios por los pastores, por siervos de Él, fiel a Él, que son humildes de corazón y que se alegra cuando la obra de Dios va en avance, a pesar de que su propio ministerio esté, a pesar de que su propio ministerio esté en decadencia. Le damos gloria a Dios por esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, en este contexto estamos. Y miren lo que dice Juan el Bautista. La prédica, la reflexión, la palabra que vamos a compartir el día de hoy, yo la he titulado El que viene de los cielos, ¿verdad? La Biblia creo que la titula El que viene de arriba. Entonces vamos a leer los versículos. Del 31 al 36 dice la palabra del Señor. El que de arriba viene, el que arriba viene sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y nadie recibe su testimonio.
El que decide su testimonio este testigo que Dios es veraz, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas han sido entregadas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no le usa a creer en el Hijo no ve la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria a Dios por su palabra. Entonces vamos a comenzar como siempre, versículo por versículo, a reflexionarla, a escudriñar un poco la palabra. Dice así el versículo 31, el que viene de arriba es sobre todos. Ok, el que viene de arriba es sobre todos. Aquí está, vamos a leerlo completo. El que viene de arriba es sobre todo, ¿verdad? El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que, el que viene del cielo es sobre todos, ok. El que viene de arriba es sobre todos. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Nos están explicando, Juan nos está revelando la procedencia de mi Señor Jesús. Los judíos, los discípulos de Juan, la gente de Nazaret, de Galilea, conocían a mi Señor Jesús, conocían, digámoslo así, la procedencia terrenal de mi Señor Jesús, la procedencia según la carne. Esto es lo que conocían ellos. Pero Juan aquí nos está revelando que mi Señor, perdón, Juan aquí nos está revelando que mi Señor Jesús tiene otra naturaleza, tiene otra identidad, tiene otro, digámoslo así, tiene otro carnet de identidad, viene de otra parte, no es solamente alguien que nació según la carne, sino que él procede de otro lado, él viene de arriba. ¿Y de qué parte procede? Bueno, si nos vamos a Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De dónde procede él? Del cielo. ¿De dónde procede él? Del siglo venidero. ¿Dónde estaba él antes de venir a la tierra? Bueno, estaba sentado en el trono de Dios, ya que él es Dios eterno. Entonces Juan nos está revelando esto. Sabemos que mi Señor Jesús como hombre, esto es según la carne, ¿verdad? Fue hijo de María y José. Así lo conocían muchos en Nazaret, muchos en Galilea. Tanto así que cuando él les dice, yo soy el pan del cielo, ellos no le creen porque ellos dicen, ¿no es este acaso el hijo de José? Entonces, como ellos conocían la procedencia terrenal de mi Señor Jesús y ellos eran hombres terrenales, no podían identificar la deidad de mi Señor Jesús, no podían creer que Él venía de arriba, porque Él dice, yo soy el pan que descendí del cielo. Entonces, ellos no podían entender estas cosas porque eran terrenales y porque solamente sus ojos naturales le permitían ver la naturaleza humana de mi Señor Jesucristo. Ellos no veían la deidad de Cristo y no conocían su verdadera procedencia. Él salió de Dios, como dice en Juan 17. En la oración sacerdotal, mi Señor Jesús dice, ahora ellos han conocido. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Los dos apóstoles, que yo salí de ti. Que yo salí de ti. Entonces, nuestro Señor Jesucristo salió
de Dios, descendió del tercer cielo, descendió del santo monte de Dios, descendió de la nueva Jerusalén. De ahí procede Él. Esa es su verdadera morada. Esa siempre ha sido su morada eterna. Él descendió a la tierra a hacer la voluntad del Padre. Dice mi Señor Jesús, yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, sabemos que Jesús es de arriba, que Jesús es trascendente, que Jesús es superior a todos porque por su origen, o mejor dicho, porque Él era y por donde Él siempre ha estado, por su lugar de morada, ¿verdad? Él es superior a todo. Dice, el que viene de arriba es sobre todos, ¿verdad? Es sobre todo. Por eso es que Él tiene autoridad sobre los hombres, sobre los hijos de los hombres, sobre los animales, sobre las enfermedades, sobre los demonios, porque Él viene de arriba. Y el que viene de arriba, el que viene del Padre, como Él dijo, mi reino no es este mundo. A Pilato se lo dijo. ¿Eres tú rey de Israel? Le pregunta a mi Pilato. Y él le dijo, mi reino no es de este mundo. Él es de arriba porque Él es sobre todos, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano de los reyes de la tierra. Él es sobre toda la creación, pero nadie es sobre Él. Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, como lo dice Apocalipsis 1:18. Entonces, por eso, Él es sobre todos, ¿ok? El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Ok. En comparación, los que somos de la tierra, los que nacimos, ¿verdad? El hombre natural, digámoslo así, que es originario de esta tierra, cosas terrenales habla. Es decir, la gente habla, el dialecto de la gente, lo que ella habla, lo que ella aprende, lo que ella sabe, depende mucho del contexto en el que viva, depende mucho de la gente que la rodee y depende mucho de lo que la gente escucha. Porque por eso es que ahora, por ejemplo, los niños son muy groseros porque los adultos de hoy en día utilizan muchas malas palabras y los niños absorben todo eso rápido y bueno, dicen malas palabras antes de caminar. Entonces, lo que les quiero decir es que lo que nosotros sabemos, conocemos y hablamos depende del contexto en el que vivamos y de las personas que nos rodean. Dice que de la tierra cosas terrenales habla. Obviamente, si yo soy de Colombia, un ejemplo, yo soy de Venezuela, yo no voy a saber cosas que si es posible pasa en un contexto colombiano. Yo voy a saber, a tener conocimiento, a tener conocimiento de lo que me rodea en mi contexto, de lo que yo he aprendido de las otras personas, de lo que yo culturalmente hablando he podido aprender. Pero si me preguntan, por ejemplo, de Colombia, yo no voy a saber casi nada, porque yo no he estado en Colombia, yo no soy originario de esa tierra y yo no puedo hablarle a alguien de Colombia como si le podía hablar de Venezuela, por ejemplo. Entonces, dependiendo del contexto en que hayamos nacido, ¿verdad? Dependiendo de este contexto, hablamos, nos movemos
pensamos y razonamos, dependiendo también de todo lo que hayamos escuchado a lo largo de nuestra vida. Entonces, es muy importante esto. Dice el versículo, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Como ya lo dijimos, el que viene del cielo es sobre todo. Eso que Juan está otra vez haciendo énfasis a que el que viene de arriba, el que viene de lo alto, el que viene del trono de Dios, el que viene del trono de Dios, el que viene del Padre, porque Él estaba en el Padre. Dice la palabra, nadie ha visto a Dios, solamente yo, el Hijo que estaba en el seno del Padre, le ha visto. Entonces, Él es el único que le ha visto, por ende es el único que nos puede dar a conocer a Dios verdaderamente, ¿verdad? Genuinamente. Entonces, bueno, aquí Juan está haciendo énfasis otra vez que Jesús, por su procedencia, por su lugar de morada, por su lugar de estar, por la jerarquía que tiene, por venir de arriba, Él es mayor que todos. Está haciendo énfasis nuevamente Juan en este asunto. Dice, el que recibe su discernidor y lo que vio y oyó testifica y nadie recibe su testimonio. Claro, yo como venezolano, por ejemplo, como les estaba explicando, yo puedo dar testimonio de lo que yo sé. Yo puedo decir, por ejemplo, vértale, el país está mal, falta esto o aquello, o el país es muy bonito porque tiene esto o aquello. Yo puedo dar testimonio de lo que yo conozco, de lo que yo he visto, de lo que yo he oído, porque bueno, porque es mi contexto cultural, es mi contexto de origen, y yo puedo dar testimonio de esto, y esto es lo que Juan está planteando aquí. Juan dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Entonces, mi Señor Jesús puede dar testimonio del Padre, porque Él lo ha visto cara a cara, porque Él lo ha escuchado, porque Él estuvo ahí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Padre creó los cielos y la tierra, ya el Verbo estaba ahí, ya mi Señor Jesús estaba ahí. Cuando Dios, un ejemplo, abrió el mar rojo en los tiempos del eso, Jesús estaba ahí. Jesús ha escuchado cada palabra que ha salido de la boca del Padre, porque es el verbo eterno de Dios. Por eso Él es el mejor testigo que tiene Dios. Él es el testigo fiel y verdadero, como dice en el libro de Apocalipsis. Porque Él no solamente, Él nos está dando testimonio, ¿verdad? De algo que Él ha vivido, de algo que Él ha experimentado, que es la presencia de Dios, que es la voluntad de Dios, que es el obrar de Dios a lo largo de la humanidad y hasta de la eternidad. Entonces Él puede darnos ese testimonio que nadie más nos puede dar. Y eso es lo que Él viene a testificar. Él viene a testificar de lo que Él ha experimentado con Dios desde la eternidad. Él viene a testificar lo que Él ha visto hacer al Padre, lo que Él ha oído hablar al Padre, lo que Él sabe que el Padre quiere que se haga. Eso es lo que Jesús viene a testificar. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede darnos ese testimonio. Un testimonio veraz, un testimonio realmente maravilloso, porque solamente Él ha experimentado todas estas cosas. Él ha oído la voz de Dios desde la eternidad. Él conoce el poder de Dios desde la eternidad. Él hace la voluntad de Dios desde la eternidad. Y Él ha vivido, por así decirlo, y Él ha estado con Dios desde la eternidad. Entonces nadie mejor para testificarnos de Dios
que aquel que conoce a Dios mejor que todas las personas, que todos los hombres. Dice la palabra, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a los que el Hijo se los dé a conocer. O sea, que si mi Señor Jesucristo no nos lleva al conocimiento de Dios, nadie llega a Dios. Por eso dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que el testimonio de Jesús es insuperable. El testimonio de Jesús es algo maravilloso a lo que tenemos que poner mucho cuidado y tenemos que prestar mucha atención y tenemos que creer. Sobre todo, por eso Moisés dice que se levantaría un profeta semejante a él, profetizando del Mesías, ¿verdad? Y el que no lo quiere será desarraigado del pueblo, claro. Porque si no oímos la voz de Dios por medio de Cristo, si no oímos la voz del Hijo, del enviado de Dios, del que salió de Dios, si no creemos en Él, como dice la palabra, ya estamos condenados. Ya no hay ninguna forma de que el hombre pueda ser salvo. Si el hombre desecha a Cristo, si el hombre no cree en Cristo, entonces ya está condenado, pues por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, como está escrito. Pero el que tiene en Él ha pasado de muerte a vida. El que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Y lo que vio Dios testifica, y nadie recibe su testimonio. Eso es lo más triste del asunto. Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios, no por carne ni por sangre ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces es triste, ¿verdad? Que Dios haya enviado a su unigénito Hijo, a aquel que podía darnos testimonio de Padre, de lo que ha visto y ha vivido desde la eternidad y hasta la eternidad con el Padre, con nuestro Dios amado Israel. Y la gente no recibe este testimonio. La gente no recibe el testimonio del Hijo y por ende no recibe al Padre. Cuando rechazamos al Hijo, cuando el pueblo de Israel, por dar un ejemplo, estaba rechazando a Cristo, lo tildaban de falso profeta, ¿verdad? Y no lo quisieron. Estaban rechazando al mismo Dios. Estaban rechazando la voz del mismo Dios. Estaban rechazando la voluntad de Dios. Y es triste porque igual pasa en la actualidad. Cuando un hijo de Dios llega a darle una palabra a alguien y esa gente lo rechaza y no recibe el testimonio de la persona que viene de parte de Dios, que viene hablando palabra de Dios, que viene testificando al Dios vivo y verdadero, entonces esa persona rechaza a Dios, rechaza al Dios que la envió. Y esto es lo que pasaba con los israelitas. Nadie recibía el testimonio, ¿verdad? Porque nadie creía a Dios. Acuérdense que el ser humano en su estado natural no quiere saber nada de Dios, es enemigo de Dios, aborrece la luz y ama su tiniebla y ama su pecado. Entonces, por ende, los israelitas no recibían el testimonio de Cristo, porque verdaderamente no creían en Dios, porque no creían en Dios, porque no amaban a Dios. Dice la palabra, ustedes dicen seguir a Moisés. Si creyeran a Moisés, en mí creería, porque Moisés habló de mí. Pero como no eran de Moisés, como Moisés es verdad, no era, como ellos de verdad no eran israelitas, ellos de verdad no creían en el testimonio dado por Moisés, tampoco creyeron en Cristo. Entonces, ven lo triste del asunto es que nadie recibe el testimonio que el Padre da de sí mismo a través del Hijo. Porque
Eso es lo triste, hermano, que nadie recibe el testimonio que el Padre ha dado de él mismo a través del Hijo. Y eso es muy triste verdaderamente porque el Padre se ha dado a conocer a través del Hijo, amado. ¿Verdad? El Padre se ha manifestado. Cristo es la máxima manifestación de Dios. Cristo es la máxima revelación de Dios. Cristo es la máxima expresión del amor de Dios por el mundo entero. No solamente por los israelitas, como vimos en Juan 3:16. Y ese testimonio el mundo no recibe. Entonces, ¿qué hace el mundo? ¿Qué hacen las personas? No reciben el testimonio del Hijo, pero reciben el testimonio de otro. Es decir, muchas personas, hermanos, no creen en las Escrituras, no creen en el testimonio que Dios ha dado de sí mismo a través del Hijo. Pero ellos dicen que ellos creen en Dios y ellos, quieren conocer a Dios, ¿verdad? Quieren hacer un Dios conforme a su voluntad y a sus deseos. Y ellos dicen que ellos conocen a Dios. O sea, ellos quieren tener un Dios que ellos puedan manejar, que ellos puedan torcer. Pero las personas no quieren el Dios de la Escritura. No quieren al Dios, ¿verdad? No reciben el testimonio del Dios creador del cielo y de la tierra. No quieren conocer a Dios como Él se ha dado a conocer, ¿verdad? Por medio de los profetas y de su amado Hijo y de sus apóstoles, sino que quieren crear un Dios hecho a su imagen y semejanza. No quieren ser como Dios, no quieren imitar a Dios, quieren crear su propio Dios a su imagen y semejanza. Entonces, obviamente por esto la gente no recibe el testimonio de Dios, sino que fabrica su propio Dios y con su propio testimonio, pues con un testimonio que no les ofenda, con un testimonio que no les prohíba nada o les arguya de pecado. Esto es lo que hace la gente para no recibir el testimonio de Dios, como a ellos no les conviene, ¿verdad?, recibir el testimonio de Dios. Como ellos no son de Dios, entonces ellos fabrican su propio Dios y en este creen y siguen. Por eso les digo, hay personas que vienen dando testimonio de sí mismas y a ellas sí le creen. Pero a que viene dando testimonio de Dios, el que Dios envió para darse a conocer, a ese no le creen. Entonces este es el problema del hombre. ¿Ok? Del hombre natural, del hombre de esta tierra, que no recibe el testimonio que Dios ha dado de sí mismo a través del Hijo, sino que se pone a inventar, a fantasear y crean un Dios que no tiene nada que ver con las Escrituras y dicen después que ellos conocen a Dios. Pero no al Dios de la Biblia, no al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, al Dios de su mente y de su imaginación. Ok, el que recibe su testimonio, el que recibe su testimonio, está testigo a que Dios es veraz por medio de Cristo. Si creemos en el testimonio de Cristo, si creemos todo lo que Él dice por su boca, si creemos en todas las obras que Él hace, si confiamos en Él plenamente, estamos aseverando que Dios es verdadero, que en Dios hay verdad, que Dios todo lo que ha hecho lo ha cumplido, porque eso es algo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Habló y lo ejecutará. Por medio del Hijo. Es el cumplimiento. El Hijo, amado, el Verbo encarnado, es el cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios. En Él se cumplen todas las promesas de Dios. En el sí y en el amén, que es mi Señor Jesucristo. Y en Él damos testimonio que todo lo que Dios ha dicho, ¿verdad?, a lo largo de la historia de la humanidad, es verdad. Él es como decir, el certificado. Él es el que
nos certifica, el que nos afirma, el que nos da esa seguridad y certeza de que todo lo que ha dicho Dios es verdad. Porque Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. En Él se cumplirán, en Él vamos a tener todo lo que Dios ha prometido que sus hijos vamos a heredar. Él es el cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho. Entonces, claro, al creer en Cristo, al recibir su testimonio, al tener su palabra en nuestros corazones, a creer que fue enviado, a creer que vivió una vida santa que yo no podía vivir, a creer que murió la muerte que yo merecía morir, sustituyéndome en la cruz del Calvario, y a creer que Él resucitó de los muertos, a creer en toda la obra de Cristo, atestiguamos y presenciamos que todo lo que ha dicho Dios es verdad, que Dios es un Dios vivo y verdadero, que en Él no hay mentira y que todo lo que Él ha dicho se cumplirá. El que prometió también es fiel para cumplir. Amén. Entonces, por eso atestiguamos y recibimos su testimonio, estamos certificando, estamos declarando, estamos afirmando la veracidad de todo lo que Dios ha dicho. Porque todo lo que Dios ha dicho se confirma en la venida del Hijo, en la encarnación del Hijo. Gloria a Dios por eso. Entonces, por eso es tan importante recibir en nuestro corazón la palabra del Hijo. Recibir el testimonio que el Hijo que Dios nos ha dado de sí mismo a través del Hijo, porque así, ¿verdad? Confirmamos, así certificamos, así damos a conocer que Dios es veraz. A través del Hijo podemos verificar, conocer, confirmar que Dios es un Dios vivo y verdadero y que cada palabra que Él ha dicho se ha cumplido y se está cumpliendo y se cumplirán todas en Cristo Jesús, porque todas las promesas de Dios, como ya dijimos, se cumplen en el sí y en el amén, como está escrito. Ok, entonces, muy importante esto, dice el versículo 34. Perdón, el versículo... Sí, el versículo 34. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Ok. Porque el que Dios envió, el que viene de Dios, el que salió de Dios, el que es la segunda persona de la Trinidad, que ha escuchado, ha hablado, ha oído la palabra de Dios desde la eternidad, ¿verdad? Y hasta la eternidad también, las palabras de Dios hablan. Es como lo que yo les comenté de los padres con los hijos. Regularmente, ¿verdad? Los niños hablan o aprenden a hablar, ¿verdad? Según lo que escuchan en su entorno. La gente aprende a comunicar, aprende el lenguaje según lo que él escucha. Y eso que él escucha, él lo repite. Obviamente. Entonces, así pasa en lo terrenal. Pero así también nos muestra la palabra de Dios que pasa en lo celestial. ¿Por qué? Porque dice, porque que Dios envió la palabra de Dios habla, pues Dios no le da el Espíritu por medida, ¿verdad? Entonces, el que ha estado con Dios, el que ha oído a Dios por la eternidad, el que más está lleno de la palabra de Dios, el verbo eterno de Dios, el cual es la palabra de Dios, obviamente nos va a dar la palabra que Dios nos ha dado. Es decir, que Él ha oído de Dios, es decir, Jesús, ¿verdad? Hace el papel como
digámoslo así, como el repetidor de Dios. Él repite las palabras de Dios. Y no solamente las repite, sino que Él en sí mismo es la misma palabra de Dios. Entonces, obviamente, Él puede darnos a conocer esa palabra que Él ha escuchado del Padre, que ha salido de la boca del Padre, que Él ha tenido, que Él ha tenido el privilegio de escuchar del Padre. Él no las puede traer. ¿Quién más que Él para ser el vocero de Dios, para ser el repetidor de Dios, para ser el heraldo de Dios? ¿Quién puede cumplir esta función mejor que el Verbo eterno de Dios? Mejor que la palabra encarnada de Dios. ¿Quién puede, hermanos, cumplir con este papel, desempeñar este papel mejor que nuestro Señor Jesucristo, que ha escuchado a Dios, que ha convivido con Dios, que siempre ha estado en el huerto, en el Edén de Dios por toda la eternidad? Nadie puede entonces repetir, llevar, proclamar la palabra de Dios como Él lo hace. Por eso los fariseos, por eso los israelitas se asombraban porque Él hablaba como el que tiene toda autoridad. Nunca habían escuchado antes a alguien que hablara con tanta autoridad como mi Señor Jesucristo. Porque Él sabe, Él conoce a Dios, Él lo ha escuchado desde la eternidad hasta la eternidad. Y por supuesto, Él es la palabra misma de Dios viviente. Entonces, Él habla con una autoridad. Él repite la palabra de Dios con una autoridad y con un poder que nadie puede hacerlo. Él es el heraldo eterno de Dios. Él es el enviado de Dios. Entonces, mi Señor Jesús es incomparable. ¿Ok? Porque que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no le da el Espíritu por medida. Claro, fíjense bien. Recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Espíritu Santo obviamente estaba, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios siempre ha sido, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, digamos lo que su función o su rol era diferente al del Nuevo Testamento, porque el Espíritu Santo solamente operaba, trabajaba a través de ciertas personas, a través de los reyes, de los profetas y de los sacerdotes. Esos tres oficios tenían el privilegio de experimentar la presencia de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Y, digámoslo así, el obrar del Espíritu Santo era, por ejemplo, estaba hablando el profeta Jeremías, el Espíritu Santo descendía sobre el profeta comunicaba, proclamaba la palabra de Dios, tal cual el Espíritu se la revelaba, se la daba a conocer y luego el Espíritu se iba. Lo mismo pasaba con Sansón, con un juez muy conocido por todos, Sansón. El Espíritu venía sobre él y él tenía mucha fuerza. Él guerreaba, peleaba, vencía a sus oponentes, por así decirlo, y el Espíritu iba a Dios, volvía al Padre. Pero en el caso de mi Señor Jesucristo, no pasa de esa manera. Porque dice la palabra en este versículo, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué vio el profeta Juan el Bautista cuando mi Señor Jesús se bautizó? Que el Espíritu descendía en él en forma de paloma, pero también vio que el Espíritu permaneció en él. ¿Entiende? El Espíritu Santo nunca se apartó de mi Señor Jesús. El Espíritu Santo no fue dado por medir al Hijo,
sino que la plenitud del Espíritu le fue dada al Hijo. El Espíritu Santo, mi Señor Jesús no hablaba y el Espíritu Santo luego se iba al Padre. El Espíritu Santo permaneció con mi Señor Jesús en todo su ministerio. Entonces, por eso que dice aquí, porque pues Dios nos da el Espíritu por medida. Quiere decir que mi Señor Jesús, cuando recibió al Espíritu Santo y éste permaneció en él, digámoslo así, recibió la plenitud de Dios. Por eso es que dice la palabra, ¿verdad? Que en el Hijo, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es mi Señor Jesús, todo lo que está en Dios, mejor dicho, está en mi Señor Jesús. Por eso que todas las obras que el Padre hace, el Hijo también las hace, como vamos a ver más adelante en otro video, en otra prédica. Entonces, esta es la manera. El Espíritu Santo fue derramado pleno en el Hijo. No fue derramado no fue derramado por medida, no fue derramado en un momento específico, sino que en el momento que Él lo recibe y permanece en Él recibe toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, dice aquí, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Fíjense bien la declaración. El Padre ama al Hijo. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista escuchó cuando Jesús fue bautizado? Fue lo que escuchó. Los cielos abrieron y escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo todo mi contentamiento. Entonces sabemos que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y todo lo que es del Padre es del Hijo. Y todo lo que es del Hijo es del Padre. Entonces cuando Él dice que todas las cosas las ha entregado en su mano, dice el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano, quiere decir todas las cosas. En el Salmo 2 dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme la tierra como herencia y hasta el último rincón de ella te daré. El hijo es heredero de todas las cosas. Dios le ha entregado al hijo la potestad, la facultad de juzgar a las naciones. Dios le ha dado como herencia al hijo hasta los confines de la tierra. Entonces, ahí se cumple la palabra. Todo lo que es del Padre es del Hijo. Y todo lo que es del Hijo es del Padre. Es decir, si nosotros somos del Hijo, creemos en el Hijo, también somos pertenencia del Padre. Porque todo lo que es del Padre es por herencia del Hijo. Y todo lo que es del Hijo, obviamente es del Hijo porque el Padre se lo ha entregado. Pero el Padre al Hijo no le entrega nada por medida, sino que se lo da a plenitud. Entonces es muy importante saber esto. Que si nosotros hoy, por eso que la palabra dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si padecemos con Él, seremos glorificados con Él. Entonces, obviamente, si somos de Dios, también somos del Hijo. Si heredamos de Dios, también heredamos del Hijo, porque todo lo que le pertenece al Hijo, por igual le pertenece al Padre. ¿Me entienden? Entonces, es lo importante saber eso. Y para finalizar, el último versículo, a que cree en el Hijo tiene vida, pero que se le gusta creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjese bien, el que tiene al Hijo tiene vida. Claro, porque el que recibe el testimonio del Hijo atestigua que Dios es veraz, como lo vimos
atrás confirma que lo que Dios ha dicho es verdad. Pero ¿por qué dice que en el Hijo tiene vida? Tiene vida, porque dice la palabra, y esta es la verdad, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a que tú has enviado. Entonces, el conocer a Cristo, el aceptarlo, el creer en Él, es vida, porque Él nos reconcilia con el Padre, y porque Él es el único capaz de restablecer nuestra comunión, nuestra relación con el Padre. La vida eterna, hermanos y amigos, no es vivir para siempre, eso es inmortal. El diablo vive, el diablo no puede morir, el diablo es inmortal, pero el diablo no tiene vida en sí mismo porque él está separado perpetuamente del Padre. El diablo es un muerto eterno, por así llamarlo, porque el diablo está separado por la eternidad del Padre. Entonces en él no hay vida verdadera, en él no hay vida eterna, porque no experimenta esa comunión deleitosa, gozosa e ininterrumpida que experimenta mi Señor Jesús, y que nosotros, los hijos de Dios, por medio de Cristo, de mi Señor Jesús, vamos a experimentar por toda la eternidad, y que ahora, en estos momentos, ya experimentamos, porque nuestra vida eterna comienza de este lado de la eternidad cuando recibimos a Cristo, y Cristo y el Padre moran con nosotros y tenemos una relación desde este momento y hasta la eternidad para siempre con nuestro Dios y Salvador. Por eso el que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque el que cree en el Hijo cree en el Padre que lo envió. El que recibe al Hijo cree en el Padre que lo envió. ¿Y en quién está la vida sino en Dios, que es el dador de la vida? Dice la palabra, Él era la luz, y la luz era la vida de los hombres. El que cree en la luz que Dios envió tiene vida, porque la luz era la vida de los hombres. Y Dios nos ha dado vida a través de su unigénito Hijo. Dice la palabra, dice mi Señor Jesús, hablando de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida, que en mí, aunque esté muerto, vivirá, y en que en mí que no morirá para siempre. Entonces se puede darnos vida, porque en Él está la misma vida que Dios. Él puede dar vida a quien Él quiere. Entonces el que cree en Él, el que cree en su testimonio, tiene la vida de Dios en Él, y nunca verá muerte. Y nunca verá muerte eterna, y no verá condenación jamás, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia lo dice de otra forma, el que cree en el Hijo ya tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, esta es la verdad. Si creemos en Cristo, si creemos en sus testimonios, si guardamos sus palabras en nuestro corazón, si por medio del Espíritu Santo la ponemos en práctica, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y tenemos vida en nosotros mismos, porque nosotros mismos, ¿verdad? En Cristo, en nosotros mora la luz, que es Cristo, y la luz será la vida de los hombres, ¿verdad? Y no veremos condenación jamás, pero dice, pero el que se le gusta creer en el Hijo no ve la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero por lo contrario, el que no cree en el Hijo, el que rechaza su testimonio, el que no confía solamente en Él para salvación y vida eterna, el que se le rehúsa creer por su terquedad, por su ceguera espiritual, por su pecaminosidad, porque ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, el que niega a Cristo, entonces no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto es algo muy importante, y que muchas iglesias hoy en día no predican. Dios es amor,
pero también el fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios. El que no está con Dios está en su contra. Mira, mi Señor Jesús lo dijo. El que no es conmigo es mi contra, es el que no recoge. El que no recoge conmigo desparrama. O sea, mi Señor Jesús dijo lo mismo que Dios. ¿Y por qué la ira de Dios está sobre aquel que rehúsa creer en el Hijo? ¿Verdad? Porque, hermanos y amigos, el hombre en su estado natural, el hombre es enemigo de Dios, el hombre es contrincante de Dios, el hombre es opuesto a Dios. Dice la palabra, hermanos y amigos, que cuando nosotros éramos enemigos, impíos y débiles, estando en ese estado, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos, impíos y débiles. ¿Enemigos de quién? Enemigos de Dios. Porque el hombre por naturaleza, el hombre cuando pecó, ¿verdad? Pasaron muchas cosas malas en el hombre. La imagen de Dios que había en él, que era una imagen perfecta de Dios, se distorsionó toda. El corazón del hombre se inclinó hacia el mal. El hombre quedó esclavizado de su pecado. Pasaron todas estas cosas que hicieron que el hombre fuera por naturaleza un enemigo de Dios. Entonces, la ira de Dios va a venir sobre sus enemigos en el día postero, en el día final, cuando Dios establezca su justicia y su voluntad aquí en la tierra, ¿verdad? Y si alguno no tiene a Cristo, ¿verdad? Si alguno no confía en Cristo, sino que en Cristo, un ejemplo, los ateos, por dar un ejemplo, la ira de Dios, ¿verdad?, está sobre esa persona. La ira de Dios está sobre esa persona. Ustedes dicen, pero bueno, yo veo que mucha gente le va bien, tiene dinero, hace esto, hace aquello, prospera económicamente. Y ustedes dicen, bueno, le va bien, es próspero, Dios lo ama. No. Dios solamente ama a aquel que ama al Hijo. El que no ama al Hijo, el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él, como dice la palabra. Déjame ver. La ira de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Y está sobre él, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante tener a nuestro favor al Hijo, amar al Hijo, refugiarnos en el Hijo, creer en el Hijo? Porque el Hijo es el único que nos reconcilia con Dios. Es decir, el Hijo es el que tiene la potestad, ¿verdad?, de hacernos amigos de Dios. El Hijo es el que tiene la potestad, ¿verdad?, de, a pesar de que nosotros estemos lejos de Dios, acercarnos a Dios y hacernos parte de su pueblo. El Hijo es el único que nos puede llevar del reino de las tinieblas en el que nos encontramos cuando no lo tenemos a Él, a su luz admirable, al reino del Padre. Entonces, por eso es que tenemos que amar al Hijo, por eso es que tenemos que poner toda nuestra confianza en el Hijo, porque fuera del Hijo, fuera de Dios, no hay salvación para el hombre. Entonces, tenemos que creer en el Hijo, porque si no creemos, la ira de Dios está sobre aquel que no cree. Y para darles varios ejemplos de la ira de Dios, bueno, Sodoma y Gomorra, Egipto, Sodoma y Gomorra, Egipto, el tiempo final, cuando Dios va a enviar muchas plagas para probar a los moradores de la tierra, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor para devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios de Dios?
sus enemigos. ¿Y quién son los enemigos de Dios? Los que rechazan la palabra de Dios, los que rechazan al Hijo de Dios, los que rechazan el testimonio que Dios da a sí mismo a través del Hijo. Esos son enemigos de Dios y la ira de Dios está sobre esa persona. Aunque ustedes vean que prospera, aunque ustedes vean que le va bien, aunque ustedes vean que todo lo que quiere tener terrenalmente lo consigue, la ira de Dios, si no cree en Cristo, la ira de Dios está sobre esa persona. Y como dice la palabra, el hombre es como la neblina, hoy está y mañana desaparece. Entonces, por mucha más riqueza que tenga y por mucho que haya prosperado en su vida terrena, si muere sin Cristo, va a experimentar la ira de Dios por los siglos de los siglos. Y no va a ser nada grave, porque dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos de Dios viviente. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, cuando la presencia de Dios desciende sobre la tierra, en el sexto sello creo que es, que dice que la gente se escondía de la presencia de que está sentado en el trono y de Cordero, de la ira de Cordero, y que la gente se quería esconder hasta debajo de las piedras, y que los gobernantes, los grandes se escondían, pero no había tal manera de escapar, porque Dios llena toda la tierra. No hay algún lugar donde podamos escapar del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos y amigos, para terminar, le doy una exhortación: creamos en el Hijo, no en el Hijo de Dios viviente, creamos en el que Él envió, creamos en el testigo fiel y verdadero. No confiemos en nuestra moral, no confiemos en que somos buenos nosotros mismos, no confiemos en nada aparte del unigénito Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Porque si no creemos en Él, lo único que nos espera es fuego y hervor que ha de devorar a los adversarios. Entonces, recordemos, pongamos toda nuestra confianza en el Hijo, toda nuestra confianza en el enviado de Dios, en el testigo fiel de Dios, en el que siempre ha escuchado hablar a Dios, en el que siempre ha visto a Dios, porque solamente en Él hay paz para con Dios, solamente en Él somos reconciliados con Dios y solamente en Él escaparemos de la ira de Dios que ha de venir para probar a los que moran en la tierra. Él es nuestra arca, Él es nuestro refugio seguro, Él es el que Dios envió para salvarnos de su justa y santa ira. Así que creamos en aquel que vino de Dios para dar testimonio del Padre, para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Dios los bendiga, amigos y hermanos. Amén y amén.